En específico, dentro de la ley de amparo, sí hubo reformas, pero no se reformó en su totalidad, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Nos llevan a pensar que vamos a tener otra vez esta empresa que conocimos, donde pues existe prácticamente un monopolio de las actividades. Y de repente se convirtió o pasamos a lo que le llamaron la judicialización del sector. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, y a Secoframex SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. En esta ocasión tenemos la mesa 10, estamos exactamente a la mitad del programa, son 20 mesas, creo que todas muy buenas, y bueno, pues esta no creo que será la excepción. La mesa 10 es con el tema Panorama Contencioso del Sector Energético. La mesa va a estar comandada y moderada por Silvia Sámano Beristain. Silvia es abogada egresada de la UNAM con maestría en arbitraje y solución de controversias por la Universidad de Hong Kong. Cuenta con 11 años de experiencia en arbitraje que incluye administración de arbitrajes, abogada de parte y árbitro, y es catedrática de la especialidad de medios alternos de la UNAM. Estimada Silvia, pues te dejo a cargo de la mesa, creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias, doctor. Hola, es un gusto estar esta sesión con ustedes y definitivamente, como lo refiere el doctor Mentado, pues abordar un tema importante de cuáles son los recursos, los medios de impugnación que se podrán llevar a cabo ante estos recientes reformas que se llevaron a cabo a inicios del 2025. En esta ocasión tenemos un panel de destacados practicantes y con quienes vamos a llevar a cabo una conversación y destacar específicamente cuestiones contenciosas relacionadas con la reforma de marzo del 2025. Voy a leer la semblanza de cada uno de los participantes de la mesa y posteriormente daremos inicio al desarrollo del panel. En esta ocasión tenemos la participación del licenciado Moisés Romero Cordero. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 11 años de experiencia en litigio contencioso administrativo energético. Asimismo, se ha desempeñado como abogado litigante, participando medularmente en temas como el diseño de estrategia y defensa jurídica en asuntos tales como consultas relativas a procedimientos de contratación en el sector, controversias jurisdiccionales respecto a la ejecución, cumplimiento, terminación y rescisión de los contratos, y defensa ante diversos órganos reguladores en el sector. Nuestro segundo ponente es el licenciado Juan Pedro Machado Arias. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la asignatura El Contencioso Energético en la especialidad de Derecho Energético de la UNAM. Socio del despacho Carvajal y Machado, SC, especializado en litigio administrativo inconstitucional. Fue asesor de la extinta CNH durante sus procesos licitatorios iniciales y con posterioridad abogado de diferentes empresas de upstream, midstream y downstream. Asimismo, lideró litigios de diferentes empresas de electricidad contra los actos de gobierno anterior que implicaron un parteaguas en la industria. Nuestro tercer ponente es el licenciado José de Jesús Rivera Rodríguez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además de haber cursado las especialidades en Derecho de Comercio Exterior y de Aduanas, así como de Derecho Energético, también obtuvo su maestría. Cuenta con los diplomados en Derecho Fiscal por el Instituto de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, diplomado en Habilidades Gerenciales por la Universidad Iberoamericana y diplomado en Comercio Internacional, Aspectos Relevantes del TEMEC, impartido por la Escuela Libre de Derecho, y actualmente cursa el diplomado en Juicio de Amparo, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él ha sido acreedor a la mención honorífica en la obtención de los grados de especialidad y maestría. Asimismo, ha sido galardonado con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. Entre los cargos que ha detentado, ha sido el gerente jurídico para la empresa Grupo 365 en las áreas de Derecho Aduanero, Fiscal, Contratos y Energía. También fue asociado senior en el despacho García Barragán y Abogados en el área administrativa, aduanera, fiscal, constitucional, mercantil y amparo, y director en la Comisión Federal de Competencia Económica en el área de investigaciones de mercado en sector como energético, hidrocarburos, sistema financiero, entre otros.
Además, ocupó el cargo de subadministrador en la Administración General de Aduanas. Actualmente se desempeña como consultor independiente en la firma Montaño Rivera y Martínez Abogados, donde se encuentra encargado del área de litigio y consultoría en temas de derecho energético, administrativo, aduanero, competencia económica, fiscal y amparo. Previo a ello, fue subdirector en el área de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación en los sectores de energía e hidrocarburos, entre otros, relacionado con el ejercicio de recursos públicos. Como podrán notar, definitivamente tenemos el gusto de tener a destacados profesionistas con amplia experiencia en el tema y sin duda ello nos llevará a tener un muy entretenido diálogo y sobre todo identificar a qué reto nos estamos enfrentando ante esta reforma que se lleva a cabo en marzo del 2025. Este panel nos vamos a enfocar a analizar cómo la reforma impacta en mecanismos de defensa y medios de impugnación disponibles para los participantes en el sector energético. Y ya para entrar a materia, vamos a iniciar planteando una pregunta al licenciado José Rivera para que nos comparta, en su opinión, cuáles son los medios de defensa con los que cuentan los particulares en contra de las leyes secundarias publicadas en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2025. Gracias, maestra Silvia. Y bueno, pues agradecerle a todos la invitación. Digo, ¿qué podía yo decir frente al maestro Pedro Machado, el licenciado Moisés y a usted, precisamente, que son expertos en temas contenciosos? Pero bueno, haré mi mejor intento y bueno, compartiré algunas ideas desde mi punto de vista en cuanto a los medios de defensa que se tienen en el sector energético. Para ello me permití primero pues hacer un análisis. Este análisis va de lo general a lo particular. Pues ¿para qué? Para poder entender lo que son pues prácticamente los medios de defensa con los que se cuentan de forma genérica y ya en específico dentro del sector energético. Para ello tomo para mí una de las definiciones que más se clarifican lo que son los medios de defensa. El maestro Cipriano Gómez Lara, en su libro Teoría del Proceso, establece que la impugnación constituye, en términos generales, una instancia reclamadora de la legalidad o la procedencia de un acto de autoridad. Es una instancia que se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior o ante algún otro órgano revisor para que se califique la procedencia o la legalidad o ambas situaciones respecto del acto que se encuentra reclamándose. Ahora bien, es importante señalar que bajo el principio constitucional de debido proceso, todo sistema procesal debe contar con medios de impugnación, es decir, con las medidas, formas, recursos o procedimientos mediante los cuales los justiciables que acuden a los tribunales pidiendo precisamente justicia, que este es un término muy ambiguo, los tengan a la mano, ello a fin de que pues, esas resoluciones que se han dictado sean reexaminadas en su caso, sea a través del mismo tribunal que dictó la resolución o por uno de jerarquía superior de segunda instancia. Este concepto nos refiere el maestro Cipriano Gómez Lara, se refiere a una impugnación procesal, entendida precisamente como un segmento del derecho de accionar de las partes. Y más adelante precisaré esta clasificación, porque no solamente tenemos dentro de un proceso medios de impugnación, sino también dentro de diversos procedimientos, pues que están fuera, pueden estar fuera incluso de algún proceso, ¿no? Ahora bien, creo viable llevar a cabo una distinción entre lo que es un recurso y los medios de impugnación. Pues en un juego de palabras, pues prácticamente recurso siempre será un medio de impugnación, pero no todo medio de impugnación será un recurso. Ello tomando en consideración prácticamente que los recursos se encuentran reglados dentro de un sistema procesal que les da vida. Son recursos lo que se conoce en la doctrina como recursos intraprocesales. Ahora bien, a diferencia de ello, están los medios de impugnación en sentido genérico que pueden ser autónomos, tal como sucede con el juicio de amparo, el cual pues se encuentra fuera del proceso que le da origen y dentro del cual pues se encuentran incluso sus propios recursos internos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El juicio de amparo pues prácticamente tiene un recurso de revisión, tiene un recurso de queja y algunos otros, ¿no? Entonces, pues esta es la diferencia esencial entre los recursos y los medios de impugnación. Ahora bien, como les comentaba hace un momento, es necesario, desde mi particular punto de vista, hacer una distinción entre lo que es un proceso y un procedimiento. Para ello, sigo la línea que nos marca el maestro Alcalá, Zamora y Castillo, en donde nos refiere con precisión que el proceso pues, se caracteriza por su finalidad jurisdiccional. Es decir, una finalidad compositiva dentro del litigio,
mientras que el procedimiento pues se puede manifestar fuera del campo procesal, tal como sucede en el ámbito administrativo. Se reduce precisamente este proceso a hacer una coordinación de actos relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suya. Por ejemplo, tenemos los procedimientos incidentales, ¿no?, dentro de un proceso. Ya entrando un poquito más en materia, en la clasificación, algunos doctrinarios, y a mí en lo particular me gusta esta clasificación en materia administrativa, pues contamos en sede administrativa propiamente dicha con los recursos de revisión, hay recurso de inconformidad y también recursos de reconsideración. Este recurso de reconsideración lo podemos advertir y lo vamos a hacer un análisis de forma ya específica en la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Ya dentro de los medios jurisdiccionales, pues encontramos al juicio contencioso administrativo federal y al juicio de amparo. Y dentro de esta clasificación, pues también encontramos a los medios no jurisdiccionales, que son medios alternativos de solución de controversia. Ahora bien, una vez expuesto lo anterior, pues entramos ya de lleno a lo que son precisamente las leyes en el sector energético. Esta reforma se llevó a cabo el 18 de marzo de 2025 y fue publicada precisamente en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación a través de un decreto por el que se expidieron ocho leyes y la reforma a 3 disposiciones también. Ya en concreto, al referirnos a las leyes del sector eléctrico, pues encontramos la ley del sector eléctrico, encontramos también dentro de las mismas a la ley de la empresa pública del Estado, que es Comisión Federal de Electricidad, así se llama o es denominada precisamente esta nueva disposición. Tenemos también la Ley de Planeación y Transición Energética, tenemos la Ley de la Comisión Nacional de Energía, tenemos la Ley de Geotermia. Ahora bien, en concreto, ¿qué sucede con estas leyes? Estas leyes, pues prácticamente lo que nos señalan dentro de sus propias disposiciones son los medios de defensa con los que se cuentan precisamente para la impugnación ante algún acto de autoridad que pueda afectar pues ya a un particular en específico, ¿no? Vamos a tomar de ejemplo la ley del sector eléctrico. La ley del sector eléctrico nos establece en su artículo 184 que las infracciones a lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos o las disposiciones que emanan de la misma se deben sancionar de conformidad con lo siguiente. Ahí nos establece un parámetro precisamente en el cual se da la imposición de una multa y establece precisamente los supuestos respecto de los cuales ante una infracción pues prácticamente se da la sanción. Es decir, se establece el supuesto normativo, ¿no?, el supuesto de hecho para precisamente establecer esta sanción derivada de la infracción a través de las multas. Ahora bien, el artículo 185 de esta ley del sector eléctrico nos establece que las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán impuestas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, salvo algunos supuestos que se encuentran señalados en este mismo artículo 184. Y pues en ese caso serán impuestas por la Secretaría de Energía. Y pues ello es cuando se trata de disposiciones emitidas por esa dependencia, ¿no? Ahora bien, lo que nos dice también este artículo es que las autoridades deben determinar sobre la procedencia y monto de estas sanciones, en donde se debe tomar en consideración para la aplicación de dichas multas la gravedad de la infracción, capacidad económica del infractor, residencia y la comisión del hecho. Esto pues prácticamente es un copy-paste de una jurisprudencia precisamente de la Corte al establecer pues los parámetros de las multas en tratándose de alguna infracción administrativa. Ahora bien, el artículo 187 de esta misma ley nos establece que cualquier otra infracción a lo dispuesto en la presente ley y sus reglamentos que no se encuentren expresamente previstos en este capítulo, bueno, deberán ser sancionados con una multa en específico a través de una unidad de medida y actualización. También nos establece en el artículo 188 de esta ley que las sanciones que se señalan en este capítulo deberán aplicarse sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte ni de la revocación que proceda de algún permiso. Como vemos, pues prácticamente esta ley solamente establece los supuestos normativos bajo los cuales existe una infracción y la sanción que recibirá. También nos establece de forma genérica quiénes serán las autoridades que en su caso, bajo estos supuestos, podrán llevar a cabo la imposición de esta sanción. Es decir, aquí nos describe prácticamente cuál es el acto de autoridad por el cual el particular podrá llevar a cabo el ejercicio de los medios de defensa con los que cuenta precisamente dentro de lo que son la legislación en el sector o las disposiciones aplicables. En ese sentido,
precisamente es la ley de la Comisión Nacional de Energía, como un órgano desconcentrado precisamente de la Secretaría de Energía, la que nos establece de forma ya un poco más específica quiénes serán las encargadas, en este caso la propia comisión, de establecer las sanciones y el procedimiento que se podrá llevar a cabo para la impugnación de estas sanciones derivado de las infracciones cometidas. Así, el artículo 28 de esta ley de la Comisión Nacional de Energía nos establece que contra los actos u omisiones de la comisión pueden imponerse o interponerse los medios de defensa previstos en la legislación por las disposiciones legales aplicables. Ahora bien, ¿cuáles son las disposiciones legales aplicables? Pues ni la ley, ni la ley del sector eléctrico, ni la ley de la Comisión Nacional de Energía, pues nos establecen cuáles son estas disposiciones legales aplicables, ¿no? Entonces, aquí tendremos que hacer pues prácticamente una interpretación sistemática, teleológica, precisamente basado en la naturaleza jurídica del acto que estamos impugnando. En ese sentido, nos remitimos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos establece en su artículo primero que las disposiciones de esta ley son de orden público y se aplican a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. Y dice también que el presente ordenamiento será aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal respecto de sus actos de autoridad. En ese sentido, es que cae dentro de esta disposición normativa y tomando en consideración lo señalado por el artículo 28 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, quiénes o cuál es la disposición normativa legal aplicable respecto de estos actos administrativos. Entonces tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta ley nos establece precisamente en su título sexto el recurso de revisión. Este recurso de revisión se encuentra previsto en el artículo 83 y nos indica que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer este recurso de revisión o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En este sentido, pues estamos hablando de un recurso o de un recurso o un medio de impugnación. Ya vimos precisamente que el recurso es todo medio de impugnación, pero no todo medio de impugnación es un recurso. Entonces, se interpone de manera opcional, ¿no? Ya sea que el particular o el afectado decida interponer este medio de defensa, este recurso, o irse directamente a la siguiente vía, que es el juicio contencioso administrativo seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, una vez que se emite esta resolución derivada del recurso de revisión, como ya lo comenté, procederá el juicio de nulidad. Este juicio de nulidad pues es tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al tenor de su propia ley orgánica y procede precisamente en contra de actos administrativos, ¿no? Su ley orgánica pues prevé cada uno de los supuestos normativos para efecto de llevar a cabo la interposición de ese juicio de nulidad, establece el procedimiento, establece las reglas e incluso establece también los recursos con los que se cuenta dentro de este procedimiento. Entonces aquí vemos también lo que referíamos al inicio de esta conversación, ¿no? Que existen procesos en donde se sustancian procedimientos y estos procedimientos a su vez, pues prácticamente en sede de este proceso prevé recursos o medios de defensa. Pero pues también existen procedimientos como el que acabamos de ver, el recurso de revisión, en donde pues prácticamente se sustancian este tipo de recursos para efectos de llevar a cabo una adecuada defensa de los particulares que se vean afectados con algún acto de autoridad o alguna omisión. Una vez que se dicta la resolución en el juicio contencioso, el juicio de nulidad, pues procede el amparo directo al tratarse de una resolución pues definitiva. Esto lo podemos ver en el artículo 170 de la Ley de Amparo, en donde nos señala que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ¿no? Y bueno, establece otros supuestos más u otros elementos dentro para la procedencia del juicio de amparo directo, pero pues como aquí vemos, prácticamente al ser una resolución definitiva la que es dictada en juicio de nulidad, pues procede este juicio de amparo directo, ¿no? Y al ser un tribunal administrativo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, también no debemos olvidar que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, pues prácticamente es un elemento extra a los medios de defensa, pero también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en el artículo 40 de la Ley de Amparo, nos establece que la Suprema Corte de Justicia, como nuestro máximo tribunal, podrá ejercer de manera oficiosa o a solicitud del titular de la Fiscalía General de la República la facultad de atracción para conocer de algún amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito. Es decir, cuando se dicta una resolución por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene la característica de ser una resolución definitiva que va a ser impugnable a través del juicio de amparo directo. Y este juicio de amparo directo, pues precisamente pudiese darse o tenerse la característica de ser atraído por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando pues prácticamente cumpla con algún elemento de interés o trascendencia que así lo merite, ¿no? Y el propio artículo 40 establece un procedimiento específico para ello. Entonces, bueno, de mi parte creo que sería hasta este momento lo que pudiese decir sobre estos medios de impugnación. Y bueno, solamente nada más, perdón, sí me faltaría a lo mejor hacer ejemplificar cuando se trata del recurso de reconsideración, porque como lo vimos dentro de la propia clasificación, pues prácticamente existe este recurso además del de revisión y se dan unos supuestos pues que se encuentran previstos también en algunas disposiciones de esta nueva reforma, como es la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad. Este recurso de reconsideración pues es ansiedad administrativa y lo prevé el artículo 85 de esta propia disposición administrativa y procede en concreto contra algunos actos que establece el artículo 86 y este artículo nos refiere que será en contra del fallo o la determinación que declare desierto un concurso a la invitación restringida. Y también es opcional este recurso, nos lo establece en la fracción primera y pues, nos señala que o se interpone a través precisamente de la propia autoridad que emitió la resolución o podemos ir directamente también al juicio de nulidad. Y bueno, seguiremos los mismos pasos que en cuanto al recurso a revisión. Este es un procedimiento en sede administrativa y vienen los demás medios de impugnación. Entonces, espero no haberme extendido demasiado y sería de mi parte la aportación que daría respecto de los medios de impugnación. Gracias, maestro. Definitivamente lo que usted nos expone nos permite tomar en consideración o visualizar todos los recursos que se tendrían que agotar en materia administrativa ante un acto de autoridad. Y para ello, teniendo como antecedente el procedimiento que ampliamente ya nos describió el maestro Rivera, le pregunto al licenciado Juan Pedro Machado si ante esta reforma energética usted vislumbra algún hito de litigio que pueda acontecer partiendo de estas reformas de marzo de 2025. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches, José. Buenas noches, Moisés. Silvia misma. Miren, la evolución, digamos, del sector ha sido accidentada, ¿no? Al menos en México. Tuvimos una gran reforma hace 10 años y esa reforma generó tremendas expectativas. El problema es que la reforma, digamos, estaba planteada a largo plazo y se vio truncada con un cambio de gobierno. Algo que pareciera que no se esperaban ni los autores de la reforma, ni los que de alguna manera la compraron y se integraron a ella, ¿no? Me refiero a quienes la compraron, pues van desde inversionistas que le metieron dinero, pasando por muchísimos profesionistas y por supuesto, autoridades, ¿no? Vino este cambio de gobierno y digamos que la reforma dejó de ser un tema para la gestión, digamos, hablando de abogados, que es de los que estamos ahora en esta mesa, era, digamos, originalmente algo que se llevaba a través de la gestión, ¿no? De alguna manera del desarrollo de proyectos y de facilitar ese desarrollo de proyectos. Y de repente se convirtió o pasamos a lo que le llamaron la judicialización del sector, que no es otra cosa que al ver que no se podía resolver las cosas en las mesas, fue trasladar a los tribunales los temas de energía. Y entonces fue donde empezamos a intervenir personas como las que estamos ahora en esta sesión. Y para mí se volvió muy divertida, ¿no? Por supuesto.
¿Por qué? Porque todos los temas, no todos, buena parte de los temas, en particular los de electricidad, se llevaron a los tribunales. El gobierno anterior tuvo a bien o a mal, como quiera verse, hacer una suerte de giro copernicano en algunos aspectos, sobre todo los de electricidad, pero decidió hacerlo a través de, digamos, de una manera muy poco aseada y que es concretamente y jurídicamente, técnicamente hablando, a través de modificar, tratar de introducir una contrarreforma, que por cierto tenía o empezaba como debían ser las cosas a nivel constitucional, bueno, pues el gobierno intentó subvertirla, si se me permite la expresión, a través de actos administrativos con efectos generales. Empezaron con una cosa, si no mal recuerdo, la famosa política de confiabilidad, y luego ya vinieron otra serie de actos, igual, de la misma naturaleza. Total que ahí se abrió la puerta a la impugnación de todos esos actos. Y vino la ampariza, como le dicen, ¿no? De todos los recursos, medios de impugnación, en fin, que mencionó José, digamos que nos pasamos al extraordinario, al juicio de amparo. Y bueno, al menos de mis abogados conocidos, mis compañeros, colegas conocidos que litigan en el sector, creo que no hubo uno solo que no llevara un litigio de este tipo, ¿no? Todos llevamos, unos hicieron su agosto, ¿no? Amigos, algunos digamos que le deben casas, coches y muchas cosas al presidente López Obrador, al expresidente López Obrador, porque a partir de ahí muchísimas empresas incurrieron pues o recurrieron a los tribunales. Y bueno, para bien o para mal, esta judicialización del sector energético condujo a otra cosa terrible, que es lo que hoy, dramática, que hoy no sé si decir estamos padeciendo, que es esto que se llama reforma judicial, ¿no? Pero eso ya es otra historia. ¿A qué voy con todo esto? Que tuvimos un primer momento muy pacífico, como yo decía, de una gestión de proyectos, y pasamos a un segundo momento de alta litigiosidad, en particular, insisto, en el sector eléctrico. Transcurrieron los 6 años correspondientes y ahora empezamos un nuevo gobierno, sin duda identificado con el anterior, pero desde mi perspectiva, con cambios de postura y sobre todo de formas muy enfatizados, muy marcados con relación al gobierno anterior. Y de aquí viene, bueno, una primera reforma constitucional, que todos sabemos, se produjo el año pasado, a finales del año pasado, y una reforma a partir de las leyes secundarias que ya se mencionaron, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Qué esperamos desde el punto de vista litigioso de esta reforma, de esta última reforma? Desde mi perspectiva, no, digamos, la intención de la reforma es, si bien sentar o institucionalizar o como lo quiera ver y hacer un poco ahora sí las cosas como deben ser desde la Constitución hacia abajo, digamos, institucionalizar una contrarreforma o consolidar una contrarreforma con relación a la de hace 10 años, pero precisamente como se están haciendo las cosas desde una reforma constitucional, pasando por leyes secundarias, se está de alguna manera impidiendo, conjurando es la palabra, desde mi perspectiva, una gran litigiosidad del sector. Esa es una primera cosa. La otra es que están transmitiendo un mensaje de certidumbre jurídica, que es algo que no había en el gobierno anterior. No se sabía qué venía adelante, no sabía qué iba a pasar, ya no se sabía qué era lo que, hasta dónde se iba a llegar, ¿no? Y sobre todo, que es algo terrible, los propios tribunales no transmitían esa certidumbre. Había unos jueces especializados que daban suspensiones, ya habrá momento quizás en esta charla de hablar de ello, ahondar en ello, suspensiones con efectos generales, luego las revocaban los colegiados, luego pasó mucho tiempo para que llegaran a la corte y la corte hizo y hizo tantas cosas y deshizo otras tantas que acabó, desde mi perspectiva, quemándose políticamente y suscitando lo que ya hablé de la reforma judicial. El caso es que en esta ocasión hay la intención de evitar eso y se está transmitiendo una certidumbre jurídica a través de formas, de cuidar ciertas formas. Por último, yo no percibo grandes hitos, a diferencia del gobierno anterior, porque lo que digamos
afectaba, molestaba, irritaba, generaba cambios inesperados, son los mismos que vienen desde el gobierno anterior, insisto, establecidos de una manera distinta, con mayor certidumbre, ¿no? Por un lado. Y aquí ya particularizo. No soy experto en materia de electricidad, no obstante que en su momento llevé litigios, pero no me puedo mostrar como un experto, pero creo que el gran debate ha sido la participación del Estado, ¿no? A través de la CFE en el mercado, ¿no? El 56-44, ¿no? Más o menos, la repartición. Eso no es una novedad, eso ya digamos, ese giro, ese primer golpe se dio desde el gobierno anterior, y de alguna manera el sector está ya, no le voy a decir que aceptado, porque yo creo que eso nunca se va a aceptar, pero internalizado ese cambio. Y que también, por otro lado, tiene algo de falaz porque el propio sector estatal o la propia empresa estatal es incapaz de poder cubrir la necesidad o la demanda, para lo cual requiere de la participación de los particulares. O sea, hay cierto acomodo, la reforma está pensada para dar cierto acomodo y con eso evitar la inconformidad que detona la litigiosidad. Caminando o hablando ya del sector de hidrocarburos, me es más familiar, por la práctica que llevo desde hace más de 10 años, la realidad es que esta reforma no hizo más que cambiarle el nombre a las leyes y repetir buena parte de lo que ya estaba establecido de antemano, que además, por cierto, en el gobierno anterior, en el sector de hidrocarburos, al menos de upstream, no hubo grandes cambios, ¿no? Por lo tanto, y con esto respondo a la pregunta inicial, yo no advierto grandes hitos litigiosos, lo cual no significa que no se vaya a seguir desarrollando desde el punto de vista de litigio el sector. Creo que sí, pero no creo que vaya a ser, como en el gobierno anterior, un desarrollo a partir de grandes golpes espectaculares, digamos, de actos de autoridad o actos administrativos y su consecuente impugnación, sino creo que va a ser algo más hormiga, ¿no? Más de un proceso, de una evolución del sector y de los acomodos necesarios, comprensibles, deseables incluso, a través de la intervención de los tribunales con el litigio, a través del litigio. Hasta aquí quedo, ojalá podamos ahondar en algunas de estas cosas más adelante. Muchas gracias, maestro, por su intervención y sobre todo por destacar cómo ha sido el desarrollo del sector energético en ya estos últimos 10 años y los retos a los cuales se ha enfrentado y se sigue enfrentando, ¿no? 10 años después, cuando a lo mejor se podría asumir que ya estaríamos en un punto de, no sé, en un punto ya de integración de la reforma, pues sigue habiendo nuevos retos que nos llevan a plantearnos escenarios de qué es lo que va a pasar y los retos jurídicos que vienen con ello para los litigantes. Eso es un tema trascendental y que nos lleva a invitar la participación del licenciado Moisés Romero, justo partiendo de lo que nos comenta el licenciado Machado de estos nuevos cuestiones que vendrán con la reforma. Y valdría la pena, licenciado Romero, que usted nos pudiese compartir en este tema de medios de impugnación ante órganos jurisdiccionales, ¿qué área de oportunidad considera que podría generar respecto a las actividades que componen la cadena de valor en el sector? Buenas noches a todos, antes que nada. Muchas gracias, Silvia. Un gusto poder participar y compartir este espacio con los maestros y con los expertos en la materia. Y bueno, entrando un poquito en el tema, la verdad es que como bien comentan el maestro Rivera y el maestro Machado, pues es bien interesante, ¿no? La verdad es, yo creo que esta pregunta que me dices se vuelve la pregunta del $1,000,000, ver en realidad qué áreas de oportunidad se podrían generar en el ámbito contencioso a partir de los diversos sectores, ¿no? Que componen la cadena de valor. Y tal vez en este momento aún es muy temprano como para poderlos vislumbrar, pero yo creo que a partir de las publicaciones, de las leyes secundarias y este gran paquete de disposiciones que nos han dado a conocer, pues podríamos ir viendo un poco. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta parte de la ley de biocombustibles y de geotermia, ¿no? Que evidentemente sí se
me parece que sí se va a constituir como un sector completamente novedoso, que evidentemente podría estar generando múltiples oportunidades, más considerando que revisando la legislación, pues se puede advertir, ¿no? Que prácticamente se establece una centralización por parte de la Secretaría de Energía para el otorgamiento de permisos y disposiciones en las materias, que evidentemente a mí me hace pensar un poco, ¿no? Ante estos mensajes y comunicados que se han dado un poco otra vez en cuanto a la concentración y al fortalecimiento del Estado, hasta qué punto, ¿no? Podrían llegar a permitírsele la participación a terceros en los sectores. Y bueno, no necesariamente ante una negativa expresa formal, sino hasta en la omisión, a lo mejor de atender las solicitudes que fueran planteadas en estos dos grandes sectores, pues podrían por ahí abrir, ¿no? Un poco las puertas a que atendiendo a la impugnación ante órganos jurisdiccionales, pues forzar un poco, ¿no? El pronunciamiento de la Secretaría en cuanto a permisos en estos dos temas. Y otro punto muy interesante que me parece a mí que habría que estudiarse en cuanto al sector propiamente de hidrocarburos es el relativo a los nuevos esquemas de contratación, en particular que se prevén para petróleos mexicanos, ¿no? En donde nuevamente, aunque el discurso pareciera que busca, bueno, y no que no pareciera, lo prevén las propias disposiciones ya que conocemos, pues donde el objetivo es fortalecer a Pemex, darle más flexibilidad. Lo cierto es que pues pareciera que en el discurso nos llevan a pensar que vamos a tener otra vez esta empresa que conocimos, donde pues existía prácticamente un monopolio de las actividades, ¿no? Sin embargo, se prevé en este paquete de reformas, pues un esquema de participación mixto, ¿no? En donde ya sea Petróleos Mexicanos puede realizar de manera directa las actividades o asociarse con particulares a través de esquemas mixtos que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque pues evidentemente en la medida que caminen, que se logren a concretar o no, o existan desavenencias, pues podrían también abrir ahí un área de oportunidad desafortunada. La verdad es que yo creo que lo ideal sería que no tuviéramos que recurrir a los órganos jurisdiccionales para que estos contratos caminaran. Yo creo que es el interés de todos, ¿no? Pero pues como herramienta, la verdad es que también para la implementación de estas reformas hemos visto, como mencionaba el maestro Machado, que pues a través de los criterios establecidos por los tribunales especializados en la materia y hasta por la misma corte, pues es que se iban como armando esta parte en la que iban cayendo, ¿no? A final de cuentas las reformas que se dieron en las administraciones pasadas. A mí me parece, repito, muy interesante la manera en la que a partir de esta concentración de los permisos, de los esquemas de contratación de petróleos mexicanos, pues bueno, pudieran generarse alguna oportunidad, ¿no? Vaya, como bien dice el maestro Machado, me imagino en el sector hidrocarburos lo que se dio con esta, con esta masa de asuntos que se vinieron presentando en el sector eléctrico, ¿no? Derivado de estos esquemas de participación. Y pues bueno, en el sector de hidrocarburos no será menor por la misma regulación, ¿no? En cuanto a tarifas, la misma normatividad para participar y sobre todo en los esquemas de contratación de petróleos mexicanos, ¿no? Que a lo largo de estas administraciones ha sido muy interesante su cambio de verse prácticamente como una empresa que realizaba todas las actividades, una empresa que pasó a administrar contratos y después incluso una empresa que pasó a compartir algún tipo de ejecución en los contratos para las actividades más sustantivas en el sector, ¿no? Entonces, pues ojalá tuviéramos la bolita de cristal y pudiéramos conocer el punto que podría llegar a ser clave para llegar a abrir esta llave a través de los juicios y acudir a los órganos jurisdiccionales, pero a mí me parece que estos puntos podrían ser importantes y tal vez podrían empezar a dar algunos resultados para ayudar incluso a la reforma a caminar. Muchas gracias, licenciado.
Definitivamente, como usted lo refiere, los retos que se dan en todas las áreas involucradas en el sector, pues son cuestiones de prestar atención para todos los profesionistas involucrados en el mismo. Y para ello también vale la pena destacar que en los últimos meses ha habido bastantes reformas en el marco jurídico nacional y que esas reformas a otras leyes también también tienen un impacto en la práctica del sector del litigio en el sector energético. Y específicamente me refiero a la reforma que se llevó a cabo, la reciente reforma a la ley de amparo, y para ello invito al licenciado, al maestro José Rivera, a que nos comparta cuáles son los efectos que una sentencia promovida por un particular en vía constitucional en contra de una ley secundaria del sector eléctrico tendría sobre aquellas personas que se ubiquen en la misma situación, pero que omitieron presentar ese medio de defensa. Gracias, maestra. Bueno, antes de contestar, pues el maestro Machado y el licenciado Moisés, pues ya me están bajando la moral ya con los medios de impugnación, ya no va a haber trabajo para los abogados en materia contenciosa. Pero bueno, vamos a ver qué sucede más adelante, ¿no? Comparto precisamente muchas de las ideas que aquí han señalado, pero bueno, por ahí debe de haber algunas otras oportunidades precisamente en materia de litigio, ¿no? Y bueno, precisamente derivado de ello, la respuesta a la pregunta pues es muy concreta. Sin embargo, creo idóneo, pues, prácticamente para dar contestación a esta pregunta, señalar pues qué es el juicio de amparo, ¿no? Porque es un tema muy interesante, es un tema muy apasionante, la verdad, para los que hemos postulado, decía un maestro, postulado, vulgo, litigado. Y creo que la definición, por ejemplo, de juicio de amparo es interesante y va acorde con lo que comentabas hace un rato, ¿no? Como un medio de impugnación autónomo. La Suprema Corte nos ha señalado que este juicio de amparo ya es un medio jurisdiccional o un medio judicial cuya característica esencial es la protección de los derechos humanos. Y aquí hago énfasis en esta palabra, ¿no? Derecho humano, porque con anterioridad hablamos de garantías individuales. Hubo una reforma precisamente en el 2011 que ya introduce esta palabra, ¿no? Derechos humanos. Y bueno, estos derechos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales de los que México es parte. Y de ahí, pues precisamente derivan lo que son algunos principios, el principio de convencionalidad ex oficio, el principio de control de la constitucionalidad, el principio de control difuso de la constitucionalidad, ¿no? Pero bueno, no andaremos en este tema porque pues no es el fin, aunque sí son temas muy interesantes y que bueno, pues la charla tardaría si abordáramos estos temas, pues mucho más que una hora o 2 horas, ¿no? Son temas muy interesantes y un poco complejos. Continuando con este tema, ya el artículo primero de la ley de amparo nos establece cuáles son los supuestos bajo los cuales precisamente un particular que se ve afectado por un acto de autoridad podrá interponer este juicio autónomo, ¿no? Dentro de esta clasificación que hemos señalado, este juicio de amparo. Y nos dice, pues prácticamente que procede contra actos de las autoridades que violen derechos humanos, no da cuenta, contra leyes o actos de autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia de la Ciudad de México ante el Distrito Federal, que ahí nos ha hecho esa adecuación terminológica, y también contra leyes o actos de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal, ¿no? Estos amparos se conocen como amparo soberanía también, así es como se ha clasificado. Y bueno, pues en estos dos últimos casos, pues la perturbación de esa soberanía o la invasión de las competencias pues debe tener consecuencia o por consecuencia violaciones a estos derechos humanos de uno o de varios individuos. Es importante señalar aquí también que el amparo pues, puede ser promovido por cualquier persona en territorio nacional. Se establecen varios supuestos, pero pues el que ahorita nos interesa puede ser pues, tanto personas físicas como personas morales privadas o personas colectivas. A mí no me gusta decir personas morales porque decía por ahí un profesor en la facultad, no, bueno, entonces que las personas físicas son inmorales y prefiero tomar el término que nos señala de personas colectivas, ¿no? Esas personas colectivas también podrán llevar a cabo, hacer la solicitud para la solicitud de este amparo a través de sus legítimos representantes. También hay algunos supuestos en los que las personas colectivas oficiales podrán llevar a cabo o interponer este medio de defensa, ¿no?
Pero bueno, ese ya también igual es otro tema que es bastante interesante. En cuanto a la pregunta en concreto, me voy a enfocar a lo que es el amparo indirecto, pues precisamente este medio de impugnación se tramita ante un juez de distrito y procede en concreto contra leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos y acuerdos de observancia general, siempre y cuando pues causen o tengan como origen perjuicio a un quejoso, es decir, pues afecten su esfera jurídica, ¿no? Su esfera de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y también procede contra actos de autoridades que no sean tribunales judiciales, laborales o administrativos. Regresamos un poco a lo que comentamos hace un rato, ¿no? Hay alguna disposición dentro del propio, en sede administrativa que cause alguna afectación a un derecho fundamental. Bueno, pues también puede ocurrir precisamente en amparo indirecto para tratar de defender precisamente estos derechos fundamentales que han sido violentados, ¿no? Ahora bien, en cuanto precisamente a este tema que nos trae a esta mesa, pues prácticamente este juicio de amparo en contra de leyes federales o de leyes en general y de tratados internacionales, pues cuando se llevó a cabo la reforma de 2011, tuvo como finalidad precisamente la ampliación en algunos espectros, ¿no? O así lo denomino yo. Se amplía, por ejemplo, el ámbito protector del juicio de amparo, ya que pues no solamente se hace en contra de violaciones a estos derechos fundamentales, sino también a los plasmados en los tratados internacionales. Otro punto importante es que se introduce la figura del amparo colectivo también, ¿no? Se amplía también el espectro, los derechos, se amplía el derecho a la promoción de este juicio de amparo. Es decir, ya no es necesario que el promovente o el quejoso haya resentido en su esfera jurídica, tenga un interés jurídico, es decir, la violación a un derecho subjetivo, sino pues prácticamente ya se amplía a lo que es un interés legítimo, ¿no? Bueno, este ya es un término que bastante interesante dentro de precisamente esta ampliación en el espectro para la promoción del juicio de amparo. Otro punto también bastante interesante, pues es que ya se establece, ahí que es donde vamos un poquito a entrar en tema, donde se establece la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Anteriormente, pues las sentencias se dictaban, solamente se ocupaban de los quejosos, ¿no? Que los solicitaban y se limitaba precisamente a ampararlos y protegerlos. No obstante, precisamente con esta reforma, pues prácticamente los juicios de amparo que se fueron tramitados a través de un juez de distrito, pues ya se puede llevar a cabo en la sentencia una declaratoria general de inconstitucionalidad, pues siempre y cuando pues prácticamente exista la reiteración de criterios, ¿no? Prácticamente esto pues tiene beneficios pues en diversos sectores sociales. Esto no se ha movido. De hecho, en específico dentro de la ley de amparo, sí hubo reformas, pero no se reformó en su totalidad y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Hubo algunos cambios incluso en la semántica, pues precisamente para evitar lo que sucedió en muchas ocasiones, que era si tú promueves un juicio de amparo, lo que se venía haciendo era que se solicitaba una suspensión y esa suspensión, pues los jueces, por ejemplo, en materia de competencia económica, que era donde se ventilaban precisamente este tipo de asuntos en materia energética, pues dictaban una resolución con efectos generales. Ahora bien, no debemos olvidar, y eso a lo mejor los maestros me corregirán, pero pues prácticamente eso violentaba, no estaba previsto en la Constitución por sí mismo. O sea, hay un principio, se llama el principio de relatividad de las sentencias, precisamente o el principio de relatividad, en donde pues no se otorgaba esa suspensión con efectos generales. Era una suspensión para aquel que solicitaba precisamente la suspensión y era pues solamente para efectos particulares. Sin embargo, con esta reforma de 2011 quedaron incluidos diversos principios en materia de derechos fundamentales. Uno de ellos es el de universalidad, tenemos el de interdependencia, indivisibilidad y el que nos interesa en este caso es el de progresividad. ¿Por qué? Pues porque prácticamente lo que nos señala este principio es que estos derechos son progresivos, es decir, que el Estado deberá esforzarse por avanzar hacia la plena realización de estos derechos.
Y entonces los jueces de distrito que otorgaban las suspensiones, pues prácticamente hacían una interpretación conforme, precisamente basado en esta progresividad de los derechos fundamentales, y no solamente abarcaba la aplicación de la suspensión para el particular o el quejoso que la solicitaba, sino también pues los hacían con efectos generales, ¿no? Entonces, derivado de ello, es que la reforma precisamente que se da, a la última reforma a la ley de amparo, pues prácticamente lo que hace es que limita o aclara o clarifica en el artículo 148 que ya tratándose de juicios de amparos que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales, como fue el caso en concreto, pues en ningún caso las suspensiones que se dictan fijarán efectos generales. Entonces, pues ya es un tema ya de semántica, lo que hacen es que aclaran precisamente que bajo en tratándose de este tipo de amparos, no procederán estas suspensiones con efectos generales, ¿no? Y ello pues rompe precisamente con este principio de progresividad que era observado precisamente por los jueces de distrito. Entonces, respondiendo a la pregunta en concreto es, ¿qué sucede si yo no promuevo un juicio de amparo? Pues prácticamente, pues yo como quejo o si me veo resentido en esfera jurídica precisamente por esa disposición normativa, pues prácticamente yo no voy a verme beneficiado si esta disposición normativa es inconstitucional, ¿no? Quien lo promovió, pues prácticamente tendrá ese beneficio y ya los efectos generales que se venían siguiendo de acuerdo a estos principios de progresividad, pues ya no van a aplicar, ¿no? Entonces, pues esos particulares, simple y sencillamente, se verán afectados por el acto de autoridad basado en la disposición normativa. Tenemos 30 días, una vez posteriores a la fecha de publicación de la disposición normativa, esto que afecte precisamente a la esfera jurídica de los particulares, que se conocen en la doctrina como disposiciones autoaplicativas, y 15 días posteriores a la fecha de conocimiento del acto de autoridad o cuando se me aplique precisamente a lo mejor esa norma en un juicio ya de amparo indirecto. Pero si no lo promuevo, pues prácticamente no tengo ningún beneficio y la disposición normativa me va a surtir efectos. Entonces, esa es la respuesta en términos concretos respecto de lo que es esta nueva reforma a la ley de amparo. Gracias, maestro. Definitivamente creo que para quienes están escuchando este seminario es importante identificar cómo el marco jurídico es como un rompecabezas en el que un cambio en cierta legislación que pudiese parecer que no tiene que ver con el sector energético, una vez que uno está involucrado en el ámbito de impugnaciones o de litigio, tiene trascendencia y tiene una trascendencia importante. Y creo que comenta hay un cambio de los efectos de la suspensión del amparo que definitivamente tiene un peso para los jugadores del sector energético y la actitud proactiva que deben de llevar a cabo para, en dado caso, realizar las impugnaciones o presentar los amparos que consideran pertinentes. Y ello nos permite pasar de nueva cuenta con el licenciado Romero y creo que, bueno, una de las principales cuestiones de estas reformas de marzo del 2025 es la desaparición o transformación de los órganos reguladores del sector. Tomando ello en consideración, licenciado Romero, ¿qué aspectos de la regulación considera que pudieran ser los temas principales de impugnación, tanto de los participantes en las actividades de cadena de valor como de los consumidores finales de los productos? Sí, muchas gracias. Pues me parece muy interesante y la verdad es que nuevamente valdría la pena revisar los términos en los que se han establecido muchas de estas consideraciones en este paquete de reformas, porque podemos observar que en muchas de las actividades, por ejemplo, de gas natural, como podríamos hablar de importación, procesamientos, licuefacción y otros procesos dentro de la materia del gas natural, pues se prevé que exista participación de privados, ¿no? Entonces, pues a partir de ello se vuelve muy interesante porque un poco como lo que venía haciendo la Comisión Reguladora de Energía, en donde pues a través de resoluciones, a veces con efectos generales y a veces particulares hacia los permisionarios, pues reglaba la actividad, ¿no? Desde modificaciones al proyecto, autorizaciones, incrementos en operación, precios que son muy importantes y me parece muy interesante ver de qué manera pudiera llegar a complementarse, ¿no? Y qué temas pudieran llegar a ser los principales, ya que pues con esta agenda tan marcada en donde
en el discurso la actual administración habla de una baja de los precios, de una eficiencia en el sector, del fortalecimiento de las empresas públicas, pues se vuelve muy interesante porque, pues por una parte van a estarse, quiero entender o quisiera creer que se van a estar emitiendo actos para regular estas partes y toda la cadena de valor de las actividades que se comprenden en el sector, pero por otra, pues también tiene que mediar la participación de los terceros, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la manera en la que la participación de estos órganos reguladores pudiera definir o hasta derivar en un aspecto contencioso, ¿no? En el que, bueno, hasta esta indefinición, como lo comentaba el maestro Machado, que pudo haber existido en administraciones pasadas, pues a través de estos lineamientos muy particulares que se han establecido en este nuevo paquete de reformas, pues pudiera abrir puertas, ¿no? Para la impugnación, pero bueno, ya considerando temas aspecta precisamente y particularmente regulatorios, ¿no? Ya que incluso pues, también en el sistema eléctrico, en cuanto a la importación, la generación, almacenamiento, pues se prevé una actividad primordial de parte de la Secretaría y de la ahora Comisión Nacional para el otorgamiento de permisos, la validación incluso de la participación de los privados, ¿no? Entonces, me parecería muy interesante ver de qué manera se van a ir dando pues estas actuaciones, sobre todo de pues de las dependencias y de la administración, para ver de qué manera pudieran ser los principales que se pudieran volver, perdón, materia de impugnación, ¿no? Destacando que por ahí, para mí, creo que el acceso a la participación pudiera ser alguno de ellos, ya que yo vislumbro como que es este paquete de reformas y la intención, evidentemente, con el fortalecimiento de las empresas públicas, pues es echar atrás ya en las legislaciones secundarias y terciarias y en la materialización, pues todo lo que fue la regulación asimétrica, ¿no? Que la apertura del sector con la reforma energética de la administración del presidente Peña Nieto intentó abrir, ¿no? Entonces es ahora a partir de estas nuevas reformas ver de qué manera, ya contemplando incluso la participación de terceros, pues se puede ir dando esa convivencia, lo que invariablemente a mí me parece que va a generar muchos temas de impugnación, incluso tanto de las dependencias, ¿no? Gracias, licenciado. Definitivamente lo que usted nos comparte de la interacción que vendrá con estas reformas y como lo mencionó en su participación previa, sería maravilloso tener una esfera que nos permitiera visualizar el futuro, pero bueno, estamos en una etapa de recién reforma, no ha pasado ni siquiera 2 meses de que se publicaron las mismas y estamos todas las personas involucradas en una cuestión de expectativa de cómo se van a ir dando estos cambios y lo cual nos lleva a la última pregunta que es planteada en el panel, ya la había sido adelantada por el maestro Juan Pedro Machado, que nos lleva a un tema a lo mejor de complejidad mayor, los retos del litigio en sí ante la inminente reforma judicial que la estamos ya a menos de un mes de que sean las elecciones. Y en específico, maestro Machado, ¿cómo afectará la reforma judicial la expectativa, sentido y sustancia de los litigios en materia de energía? Gracias, Silvia. A ver, primero aclaro a José, no estoy implicando que ya no va a haber chamba para los litigantes. Creo, al contrario, creo que la va a haber. Lo que no va a haber es lo que ocurrió hace 6 años, ¿no? O hace menos de 6 años, que son como grandes hitos litigiosos en el sector. La ampariza, pues. Veo lejos que de hecho estas reformas vayan a suscitar un volumen de amparos en las próximas semanas, ¿no? Porque ya estaría por cumplirse los 30 días a los que te referiste en tu exposición. No creo que vaya a ir por ahí la cosa. Lo que sí creo, y eso me conduce a tratar de responder la pregunta que me han formulado, es que el litigio
el litigio que tenemos enfrente es litigio propio, digamos, de la evolución de un sector extremadamente joven en nuestro derecho público mexicano. La verdad es que esto del derecho energético, hasta la expresión energético se me hace rara, es muy novedoso, tremendamente novedoso, ¿no? Y ocurre mucho con otros derechos, también más o menos novedosos, como el derecho ambiental, que a veces a mí yo me pregunto, frecuentemente le digo a mis alumnos, o le decía a mis alumnos de la especialidad, que a mí no me quedaba claro qué era el derecho energético, ¿no? Cuál era la sustancia, la naturaleza propia, porque para mí es un mix, sobre todo de derecho administrativo, como ocurre, por ejemplo, en el derecho ambiental, con aspectos de derecho mercantil, con aspectos de muchísimos temas regulatorios, sin duda. Y eso sí, un contenido innegable, técnico, pero técnico no jurídico, sino técnico técnico en la materia, ¿no? Y creo que el litigio que no se avecina, de hecho existe desde que se implantó la primera reforma, la de hace 10 años, es que el sector se plantea en un primer momento, se echa a andar y ese desarrollo va a ir implicando desavenencias, ¿no? O, visto de otra manera, requiere ajustes en su propio desarrollo. Es, pero insisto, el camino, la evolución natural, normal de un sector, ¿no? Hablaré del tema de hidrocarburos que, insisto, me es afín. Se abre por primera vez una participación de la participación de particulares en grandes proyectos. Antes solo lo hacía la empresa paraestatal. Ahora hay particulares. Y mal que bien, tenemos un sector privado presente con todo y de que muchas empresas desistieron han desistido en los últimos años, pero han desistido también, por cierto, desde mi perspectiva, por una evolución normal del sector, ¿no? Se licitaron contratos, áreas que no necesariamente eran o iban a ser provechosas. Y entonces hay una especie de depuración de jugadores, pero hoy por hoy tenemos jugadores privados en el sector. Y esto de los privados lo subrayo, no porque sea un defensor o del neoliberalismo, sino porque la realidad es que donde hay jugadores privados, hay desarrollo de litigio administrativo. Eso es fundamental. Entonces, hoy por hoy hay particulares y esos particulares, bueno, tienen sus contratos, estoy hablando del upstream, empiezan a desarrollar sus proyectos. Muchos, la mayoría, están en la parte de exploración, pero otros, muy pocos, están ya en franca producción. Y obviamente estos segundos, pero también los primeros, se empiezan a enfrentar a vicisitudes con los reguladores. En su momento la CNH y ahora será la Secretaría de Energía. De entrada ahí hay un reto técnico jurídico, porque muchos de estos actos pareciera o están configurados de origen como actos entre particulares, ¿no? Pero realmente la intervención de las administraciones públicas no es precisamente como particulares o en actos de coordinación, ¿no? Como se llama el maestro Fraga. Son verdaderos actos de suprasubordinación, ¿no? La supervisión, digamos, de los proyectos, más allá de los temas ambientales. Concretamente, lo que hacía antes la CNH, que ahora tendrá que hacer la Secretaría de Energía. Entonces ahí nos enfrentamos a un primer problema técnico jurídico y que se traduce en controversias que hay entre los particulares con este ente que juega un poco como co-contratista, pero un poco también o un mucho como autoridad. Ahí es donde hay litigio y cada vez habrá más, ¿no? Los proyectos ya llevan cierto tiempo, ya debieron muchos de haber pasado sus fases de exploración. En fin, toda esa supervisión necesariamente, insisto, va a generar o genera desavenencias. Y ahí es donde ha habido y seguirá habiendo, y desde mi perspectiva, se incrementará la litigiosidad. Hablando del derecho administrativo, porque a su vez, estas empresas, en el momento en que empiezan a desarrollarse, también empiezan a generar controversias de relaciones con otros particulares, sus propios proveedores, ¿no? Y también se vuelven, pues, objeto de o parte de los litigios. Pero
Lo que quiero decir con esto es que trabajo habrá y yo creo que abundante y según vaya evolucionando el sector. Ahora, la participación, digamos, ¿cuál es la participación o qué rol juega el Poder Judicial en sentido amplio en toda esta evolución? Yo creo que para mí no es desafortunado que haya litigio, no lo digo porque esto me genere ingresos, sino porque creo que o sea, creo que toda política pública necesariamente para que se consolide, para que sea una buena política pública, tiene que pasar por por la criba, digamos, del litigio, por la bendición, si lo quieren ver así, de los jueces. Los jueces son al final los que, como lo dije hace un momento, consolidan las políticas públicas. Es, desde mi perspectiva, una intervención deseable, necesaria, porque además, por cierto, los jueces son el Estado, parte del Estado mexicano. Entonces, voy ahora sí a la pregunta de Silvia, que es una pregunta muy complicada porque, como todos sabemos, está ongoing, como dicen en inglés, una reforma judicial tremenda, de altísimo impacto, y en la que si se le pregunta a cualquier litigante, es altamente probable que digan que es terrible y que no aguarda esperanza alguna de algo positivo respecto a esta reforma. Y algo hay de razón, ciertamente, ¿no? El solo hecho de elegir, perdón, jueces, pues será una mexicanada más, ¿no? Como muchas que tenemos, porque no hay otro país, digo, Bolivia, pero Bolivia solo elige a los jueces de su Corte Suprema o de su Tribunal Constitucional. Aquí vamos a elegir a todos los jueces. Es una verdad mexicana. Esto que va a pasar es un gran experimento a nivel mundial. Y no ocurre en un país de 2, 3, 4 millones, 7 millones de habitantes. Ocurre en un país con, con un volumen de habitantes y un volumen de negocios, de comercio, de actividad económica intenso. ¿Qué podemos esperar para el litigio en materia de energía con relación a esta reforma? La realidad es que esta reforma está diseñada indefectiblemente para poder controlar a los jueces. Eso no me queda duda, ¿no? Lo que ocurre es que yo no sé si ese propósito se va a cumplir. Si es, hablando de un país, de un nivel, insisto, de una actividad económica y de una litigiosidad que cada vez es incremental, digamos, por otros factores, si es posible llegar a un control de los jueces. Eso es realmente lo que a mí me cuestiona. Y digo que era el propósito de la reforma porque no lo olvidemos, y hablaron hace unos minutos de los efectos generales de las sentencias. Digamos que la gota que derramó el vaso, yo creo que hubo varios, pero la gota que derramó el vaso del poder político para promover esta reforma es precisamente lo que ocurrió con estas inefables sentencias con efectos generales de los jueces especializados en materia de competencia económica, que luego la Suprema Corte de Justicia, en la segunda sala en particular, llegó a confirmar a través ya de una sentencia, de una ejecutoria, a la cual le dio efectos generales. Y en donde, por cierto, yo, paréntesis, suscribo la misma posición de José. A mí me parece una anomalía absoluta y que si lo que está pasando pasó, es precisamente porque se incurrió en esa anomalía. La ley de amparo, la Constitución, de alguna manera proscribían esos efectos generales. Dice, si uno se va a los clásicos, Burgoa, Azuela, Huitrón, quien dijera, en sus libros claramente establecen que el éxito del juicio de amparo estribaba precisamente en que no hubiera efectos generales en las sentencias, ¿no? Para mí fue el punto de quiebre, ¿no? Bueno, pues precisamente esas sentencias con efectos generales fueron las que, como era de suponerse, generaron rompimiento o este quiebre con el poder político y lo demás ya es una historia que todos conocemos. Por eso digo que la reforma judicial está dirigida justamente a evitar este tipo de cosas y a tener un control sobre los jueces. Pero vuelvo a mi punto.
me parece demasiado, o sea, también creo que hay algún rasgo como de ingenuidad creer que un poder judicial con tantos jueces vaya a ser controlable. Controlarán, que yo creo que por ahí debieron de haberse limitado, la corte. Y eso también está por verse, ¿eh? Porque ya hemos visto que muchos políticos eligieron en algún momento ministros con alguna expectativa que resultaron siendo absolutamente opuestos a su expectativa, ¿no? Pero supongamos que puedan controlar la corte, queda todavía el resto de los jueces, al menos hablando del Poder Judicial, jueces y magistrados, que son abundantes. Y por cierto, los jueces de distrito tienen un gran poder. Digamos, todas sus decisiones son reversibles, revisables, pero hay una en particular que también es reversible y revisable, pero que tiende a prolongar sus efectos durante el tiempo, que es la suspensión, que es precisamente por donde hubo el quiebre, como decía, con el gobierno anterior, ¿no? Con este tema de los efectos generales. Y ese es un gran poder. Y eso lo seguirán teniendo. Y aún con las reformas a las que se refirió José a la ley de amparo, ese poder, desde mi perspectiva, está intacto. ¿Cómo va a afectar esto al litigio en materia de energía? Bueno, la intención es que sea controlable, pero soy muy escéptico de que eso se vaya a lograr. Y por último, hay otro factor que a mí me parece importantísimo que no se puede soslayar y es que este país, como ya lo dije, indefectiblemente requiere de inversión para poder caminar, crecer. El propio sector requiere de inversión. Estamos hablando de contratos mixtos, ¿no? Moisés abundó sobre ellos. Pues es una invitación a la participación privada. ¿Y qué creen? Los privados necesitan certidumbre jurídica, ¿no? Y dentro de la certidumbre jurídica, también alguna apariencia de objetividad, de imparcialidad en el Poder Judicial. Entonces, establecer un sistema completamente cerrado en el que no hay posibilidad de resolver vía litigio las grandes o pequeñas diferencias que haya con la administración o con el gobierno, pues es casi casi matar esa posibilidad de inversión. Termino comentando que este sector, al menos en el tema de hidrocarburos, está configurado con un tema, un mecanismo que a Silvia le es muy familiar, que es el arbitraje. Está muy curioso porque las controversias, buena parte de las controversias, al menos de los en upstream, pues se deben de resolver a través de arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, que no es barato, pero para este sector pueden ser cacahuates, ¿no? Realmente. Y obviamente, frente a un poder judicial cerrado, se vuelve extremadamente atractivo acudir al arbitraje. Y sobre todo el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, en el que no hay un control, como se pretende, sobre los árbitros, sobre los jueces, por decirlo de una manera, ¿no? Sea como sea, habrá litigio. Uno más, digamos, más sofisticado, más de pedigrí, ¿no? Pero litigio habrá. Y yo creo que, con esto cierro mi idea, que yo no creo que vaya, o sea, creo que la intención, insisto, es controlar el litigio, los jueces, pero no creo que se va a lograr, ni es deseable incluso para los propios autores de las reformas que se controle y que sí haya de alguna manera una válvula de escape que permita ordenar las controversias, encauzarlas dentro del propio Estado a través de su poder judicial. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Definitivamente retomo lo que usted refirió. Estamos ante un reto, como dijo, único en el mundo. Veremos cuál es el resultado del mismo. Lo ideal es que la impartición de justicia esté en la mejor condición posible. Y pues sin duda viene una época de retos, de adaptación, de curvas de aprendizaje para todos y estaremos seguramente en el mediano plazo comentando cómo ya se está viviendo el día a día de la implementación de la reforma judicial. Y definitivamente como usted refiere, los medios alternativos de solución de controversias guardan relevancia, son mecanismos con una amplia regulación en el país ya aprobada desde el 94 y definitivamente una posibilidad idónea para resolver controversias que pudiesen tener esta cuestión de el tecnicismo que usted refirió, que también es una cuestión importante a considerar en la elección del medio de solución de controversias.
Pues Yo sí, sugiero, invito a Pedro, a ti, Silvia, y a Ángel, que dentro de un año celebremos otra vez una mesa y evaluemos a ver qué pasó, a ver cómo han caminado las cosas. Va a ser muy ver dónde interesante. estamos. Exacto. Definitivamente, definitivamente. Pues bueno, yo por mi parte acepto la invitación, me dará mucho gusto convivir de nueva cuenta con ustedes. Y con ello damos por concluido la participación de los ponentes en esta sesión y le cedo el uso de la voz al doctor Mentado. No, pues muy bien, excelente. Bien, como comentaban, es un nuevo marco jurídico y lo he dicho en varias ocasiones en estas mesas. El sexenio pasado, pues sí, digamos que se caracterizó por esa confrontación, ¿no? Ese cierre total. Y este nuevo gobierno, que es del mismo partido, pues un sector más conciliador, si le pudiéramos llamar así, ¿no? Si bien, como dices, los litigios, la lluvia de amparos, si le pudiéramos llamar, no los va a ver, quedan desarmados con esta primera parte, con cierta claridad en las reglas del juego, pues sí, todavía faltan ver la segunda parte de los reglamentos y toda esta parte que va a completar el marco jurídico, ¿no? Entonces, bien como comentó, pues enumeró todos los elementos que se tienen para los litigios. Muy interesante, juicios de amparo, revisiones, impugnaciones, procesos, procedimientos. Sin duda ahí están las herramientas, pero sí coincido con Juan Pedro en el sentido de que esto apenas empieza y dependiendo cómo vaya esto caminando, pues exactamente empezará a ver las controversias. Y bien marca es nuestro amigo Moisés al decir, bueno, pues sí es cierto, todavía es a lo mejor muy temprano, pero bueno, el hecho de que hayan desaparecido, por ejemplo, los reguladores y que ahora sea la Comisión Nacional de Energía y la CNE que toman esas funciones, pues habría que ver cómo se van a aterrizar, ¿verdad? Habría que esperar que no haya temas por ahí, omisiones, ¿no? Y que entonces pues ya empecemos a entrar ahí en una situación de que ya no estemos tan contentos. Y bien, como comentas Juan Pedro, hay unos contratos, al principio eran 105, algunos los han ido cancelando por cuestiones, a lo mejor por falta de negocio o lo que sea, y están ahí, ¿verdad? Y sin duda, cuando hay un pastel que haya que repartir, pues ahí es donde empiezan los litigios, ¿no? Porque todos quieren llevarse la mayoría, ¿no? Entonces, gran parte de los litigios, pues tiene que ver con el negocio, ¿no? Que quien le invirtió, pues quiere recuperar su inversión y el gobierno, pues quiere su tajada y entonces, pues ahí empieza el estilo y afloja. Y bueno, creo que otro de los grandes temas, pues, que tocaron, pues es esto, ¿no? Estas reformas, la reforma de la ley amparo, la reforma, bueno, esta elección de los nuevos jueces, todo este ecosistema legal que se tiene, pues van a cambiar los jugadores. Y dijo, pues no es controlable, pues no es controlable. Más sin embargo, hubo un porqué, ¿verdad? ¿Por qué se buscó hacer esto? Quieren controlar al Poder Judicial. No es posible, pero bueno, ya hicieron la jugada, ahora a ver también qué resulta, ¿no? Ahora a ver qué resulta de todo esto. No augura muchas situaciones positivas, pero bueno, ya está caminando y bueno, vamos a ver en qué queda. Y bueno, pues yo creo que, bien como comentan, el tema de los litigios van a ser más finos, no va a ser como el sexenio pasado, pero bueno, yo creo que sí va a haber chamba, bien como dices, quien no guardó, no hizo su guardadito el del sexenio pasado, bueno, pues ahora tendrá que esperar cómo vaya caminando. Y sí, si te tomo la palabra, creo que sí será pertinente que el próximo año hagamos una revisión y ver cómo caminó esto, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento esto se pueda descomponer. Yo creo que no, digo, para beneficio de este país, para beneficio de todos, esperemos que no. México necesita energía, México necesita inversión, pero entonces ahí es donde tendríamos que esperar cómo va caminando, cómo empieza a armar la Comisión Nacional de Energía, la CNE, que son los que van a sustituir a la CRE, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y bueno, hay un cambio, ¿no? Entonces habría que ver cómo se va acomodando. Pues la verdad es muy interesante el tema de los litigios. Ahora habrá que esperar cómo se va dando. Pues bien, estuvimos en la mesa 10, el panorama contencioso del sector energético. Estuvo con nosotros el maestro Juan Pablo Machado, socio del despacho Carvajal y Machado SC. Estuvo también el maestro Moisés Romero. Estuvo con nosotros también José de Jesús Rivera Rodríguez
socio de MMR Abogados SC. Y bueno, la maestra Silvia Sámano Beristain, especialista en arbitraje independiente, es árbitro independiente, pues sin duda una excelente moderación. Y bueno, los panelistas, pues sin duda, muy, muy importante, muy interesante todos los comentarios. Pues agradecemos a los patrocinadores, IFE Energy, Asociación Legal Especializada para el Sector Energético en México, a Secofram SADCB, Servicios Especializados en Control y Conservación de Flora y Fauna. La próxima semana tendremos la mesa 11, la nueva planeación para la atención energética y la justicia social. Su servidor Pedro Mentado, director de Factor Energético, les da las gracias y los invita a seguir Factor Energético.mx. Les agradezco mucho y hasta pronto.